Exaltado sea el Cordero Santo. Impactante revelación. Isaías 1:2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Estimados hermanos y amigos, mi nombre es Jacqueline Arroyave González, para contarles nuevas revelaciones del Señor.
dadas durante el mes de septiembre del 2021, estando en constante oración y ayuno. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hermanos y amigos, el pasado 10 de septiembre del 2021 y durante un culto, el Señor nos hablaba y nos decía: el que no lea mi palabra como quedará ciego. Y luego el Señor reveló una situación de emergencia en un país. La gente estaba en esa tragedia, estaban muriendo y destruyéndose casas, viendo además 4 ambulancias que venían por una autopista con 4 carriles y venían una al lado de la otra. Los carros les daban paso y uno de ellos se deslizaba en la carretera porque ésta estaba mojada. Era una autopista en un país grande. Hermanos y amigos, esto es doloroso, todo lo que el Señor está mostrando acerca de los juicios que continúan en la tierra, hermanos y amigos. Y el Señor me revelaba que todo lo que la pastora declare y aún más en este tiempo se cumplirá, por ser la pastora, la líder de este lugar, a quien el Señor está dando instrucciones importantes en este tiempo. Y lo que se habla en este lugar es el cumplimiento de la palabra de Dios, como lo hizo el Señor en otro tiempo con sus profetas, para que se levanten vasos de honra, decía el Señor, para que mi sangre sea exaltada, porque allí donde pisotean a mis hijos, allí no estoy yo, declaraba el hermoso Señor Dios Todopoderoso. Tampoco estoy donde ponen carga, donde yo no la he puesto, decía el Señor. Y continuaba el Señor diciendo: yo estoy poniendo libertad a mis hijos, nadie puede poner peso. Y afirmaba el Señor: porque traeré mis ovejitas flaquitas, necesitadas de alimento, con hambre y sed de mí. Llénense de mi amor, decía el Señor, porque aún hay aguas amargas en mi pueblo. Llénense en el tiempo de ahora. Estoy entregando amor, porque tendrán que dar amor, declaraba el Todopoderoso. Viene aún sequedad grande para la tierra, por el orgullo del hombre, por la altivez. Por eso estoy terminando de sanar los corazones, para que se preparen aún más. Y declara la maravillosa palabra del Señor en Zacarías 9, 11 al 14. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Y hermanos y amigos, decía el Señor, pronto se levantarán las aguas en las costas de Colombia, pronto se levantarán las aguas en las costas de Colombia, y puedo ver las almas que vienen. Y hermanos y amigos, pude ver un embudo que les impide a algunas personas acercarse a este ministerio, y decía el Señor, abran las puertas, que con estas almas viene gran bendición, porque yo la doy.
Viene más unidad en mi pueblo. Tenga mucho cuidado por la forma como se habla, decía el Señor. Quiero siempre amor, unidad y comprensión, decía el Señor, porque Satanás nunca las deja de mirar. Está como león rugiente, pero yo las he guardado, decía el Señor, con respecto a este ministerio y al pueblo que acompaña este ministerio. Gloria al Señor. Estoy protegiéndolas. No se imaginan las experiencias de las personas que se conectan en relación con este ministerio, decía el Señor, porque son experiencias maravillosas, nos revelaba el Señor y resaltaba: la boca es para bendecir, para adorar y alabar, nos decía nuestro amado, apacible, hermoso, tierno Señor y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él declaraba algunos detalles que no están escritos en su palabra, pero Él declaraba estos misterios durante esta revelación, hermanos y amigos. Decía: no quiero gritos entre mis hijos, no quiero gritos entre mis hijos, porque mis discípulos nunca pudieron escuchar ese tono en mi voz. Porque nunca llegué a ese tono con mi voz, ni aun cuando saqué los mercaderes del templo, yo nunca levanté la voz, dijo el Señor, ni aun para hablar a los fariseos. Nunca grité, dijo el Señor. En mí había mansedumbre, porque con los gritos vienen demonios que paralizan las personas, declaraba el Señor. Y está escrito en Zacarías 9:17. Hermosa es la palabra del Señor. Es una palabra que abre el corazón, es una palabra que abre el entendimiento para poder cambiar, hermanos y amigos, para poder prepararnos para la venida del Señor, que es lo más maravilloso y es lo que debemos estar haciendo el pueblo de Dios. Y está escrito en Zacarías 9:17, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y le decía el Señor a la pastora Mariela Díaz: te entregué a Jacqueline para que le ayudes, para que le digas lo que está mal o bien, para que avancen. Tú sabes cómo hablarle. Avancen, avancen, avancen. Y decía el Señor: viene el tiempo de la cosecha, vendrán por grandes frutos. Gloria al Señor, aleluya. Y está escrito en la hermosa palabra, en la palabra de Dios, que declara todas las verdades. Isaías 49 del 21 al 22. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Qué hermoso, qué palabra tan maravillosa. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y hermanos y amigos, aún estamos sorprendidas con esta palabra que el Señor ha revelado,
Y en ese momento empecé a ver una gran construcción de una casa blanca que estaba siendo elaborada, construida, hermanos y amigos, y ponían allí los ladrillos uno sobre otro, y estos se convertían en cartas de correos. Eran como especie de una tela doblada en forma de carta. Entonces entendíamos que eran los mensajes que edifican a la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra se convierte en ese centro de mensajes para el pueblo de Dios que vienen directamente del Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravillosa revelación del Señor! Y está escrito en 2 de Samuel 7:13. Así declara en esta palabra, dice así: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y está escrito, se declara en Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, hermanos y amigos, nos encontrábamos en guerra espiritual. Cuando pude ver a la pastora Mariela al principio de un largo camino, ella se encontraba al inicio de ese camino. Era un camino en un lugar hermoso, era una tierra fértil, y alrededor de este camino había árboles muy verdes y frondosos. Y la pastora miró hacia este camino y yo lo vi tan largo, pero tan largo me permitía el Señor tener esta visión hermosa. Y luego ella miró el camino, nos miró a nosotros y miró al cielo y empezó a reír con gozo, con seguridad de lo porvenir, por las grandes bendiciones que el Señor tiene para este ministerio. Y está revelado en Proverbios 31 del 25 al 26. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Y en la palabra del Señor, en Zacarías 9:9, encontramos: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y el pasado 27 de septiembre nos encontrábamos en una reunión de compartir de los días lunes en la iglesia. Y de momento el Señor empezó a ministrar a la pastora. Ella estaba hablando al pueblo de Dios, estaba compartiendo una palabra. Y ella comenzó a llorar pidiendo misericordia al Señor, sintiendo en su corazón los juicios que vienen para la tierra. E inmediatamente yo me encontraba al lado de ella y empecé a experimentar, sin saber por qué lloraba ella, yo empecé a experimentar, a sentir también que ella lloraba por los juicios, pero a la vez sintiendo esa hermosa protección del Señor. Esto fue algo maravilloso, hermanos, que experimentamos en las iglesias donde hay un solo sentir, donde es el Espíritu Santo el que une a los hermanos en un solo clamor, en un solo espíritu. Y en ese momento pude ver un elemento como una cinta, pero entrelazada. Era un elemento entrelazado que cayó sobre nosotros como un precio.
como una persona cuando ha obtenido un reconocimiento y le ponen una cinta sobre los hombros y hasta la cintura. Y el Señor empezó a declarar lo siguiente. Escúchenme bien, hermanos y amigos. No teman mis pequeños, no teman mis pequeñitos, decía el Señor, porque yo los protegeré, me conocerán. Cuando estén bajo mis alas, es necesario que ocurran cosas, decía el Señor, porque en su angustia me conocerán los que no me conocen. Y continuaba el Señor, gritarán, pero tendré misericordia, porque soy un Dios de amor. Pero mi amor va de la mano con mis juicios, decía el Señor. Mis ángeles están listos en sus casas junto a sus familiares. Están listos para proteger, para guardar al pueblo que ama al Señor, hermanos y amigos. Y el Señor declaraba, cuánto dolor, decía el Señor, cuánto dolor, cuántos quedarán enfermos. Ay de su cabeza, muchos serán mutilados de los que quedan vivos. Y decía el Señor, yo los amo, preparen a mis pequeñitos por lo que viene, granizo que tumbará las casas, terremotos, búsquenme en el secreto, decía el Señor. Y hermanos y amigos, ese mismo día, en las horas de la tarde, el Señor me daba esta palabra en Ezequiel 21 del 6 al 9, la cual me dejó muy pensativa toda la tarde, pensando en el día del Señor, pero sintiendo que era una palabra revelada, que era una palabra que era una palabra que el Señor daba con un sentido, hermanos y amigos, como Él la da a sus hijos, a los que le buscan, a los que quieren escudriñar este maravilloso mundo. Esta es la verdad del Señor. Su palabra escrita es maravillosa, es el mismo Señor representado en unas palabras escritas que traen sanidad, que traen liberación, que traen una libertad en el espíritu totalmente, hermanos y amigos. Y el Señor daba esta palabra en Ezequiel 21 del 6 al 9, refiriéndose a lo que pronto pasaría ese mismo día, y fue esta revelación que le dio a la pastora Mariela. Y dice así: y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos, y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, toda rodilla. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida. Dice esta palabra, hermanos y amigos, y también el Señor entregó esta palabra en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos y amigos, debemos volver a ese primer amor, a ese amor para el Señor, en el cual solo está la ilusión, el suspirar por Él, querer orar, querer leer la palabra de Dios, querer buscarle en todo momento, sabiendo que de Él emana la vida, que en Él tenemos todo, hermanos y amigos. Debemos buscar al Señor en profundo arrepentimiento. Y el lunes 27 de septiembre, cuando habíamos terminado la oración y mientras la pastora oraba por mí, empecé a tener
la siguiente revelación. Hermanos y amigos, fue una revelación tan impactante que complementaba cada cosa que el Señor había hablado hasta ese momento y que el Señor ha venido revelando a sus siervos acerca de los juicios, acerca de todas las cosas que vienen para el mundo entero, hermanos y amigos. Justo antes de la venida del Señor a la tierra, Cristo viene ya, hermanos y amigos. Prepárate, preparémonos. Es el tiempo de estar en comunión con el Señor. Porque en ese momento, está en esa oración, perdí mis fuerzas, hermanos y amigos, y empecé a ver edificios en una capital que explotaban, grandes explosiones, niños llorando, en un escenario muy triste, en un escenario que asombraba, como un recorrido que me permitía el Señor en diferentes escenas, situaciones que ocurrían al tiempo en la tierra. Y el Señor me permitía ver que era algo muy real. Yo me encontraba en esas escenas, viviendo el tiempo, viviendo la hora, viviendo todo tal cual como estaba sucediendo en ese momento, en esa revelación, hermanos y amigos. Esto es algo muy real, hermanos. Porque hay personas que escuchan las revelaciones y dicen, sí, eso va a pasar, pero de momento se olvidan. Se olvidan y creen que fue algo que escucharon y no más. Y yo quiero decirte, hermano y amigo, que yo experimenté esto real. Yo sé de qué te estoy hablando. Yo sé lo que el Señor ha revelado. Es algo muy real. Es algo que va a pasar, hermano. Por eso tú tienes y yo tengo que estar preparados. Era como estar en esos lugares. Veía mucha lluvia. Y había lugares donde hacía mucho frío. Podía estar en lugares donde hacía calor, donde había mar, pero en ambos lugares estaba temblando igualmente. Terremotos en todos los lugares. Lluvias. Todo era un caos, hermanos y amigos. Y yo estaba experimentando y viendo tantas cosas al tiempo. Y no sabía qué más me iba a mostrar el Señor. Y me decía el Señor, ¿y qué hará el hombre? ¿Y qué hará el hombre? Hermanos, porque en estas situaciones las personas no pueden hacer absolutamente nada. Allí pierden totalmente el control que creen tener sobre esta tierra. Y yo podía ver mucha agua por todas partes. Y de momento pude ver como una olla a presión que estaba en una cocina, en una casa de una familia, pero nadie la manipulaba. No había quien estuviera pendiente de atenderla, de apagarla, porque todos estaban corriendo por sus vidas, por la catástrofe que estaba ocurriendo en ese momento. Y esta olla explotaba de momento, sin saber si allí había niños, sin saber si allí había alguien desamparado que podía estar siendo afectado. Hermano, lo que viene es terrible. Pude ver también en medio de este juicio cómo el cielo se removía, cómo el cielo se movía, las nubes se movían bruscamente. Todo había cambiado, ya no había un cielo azul hermoso, y ahora el cielo estaba nublado y se movían constantemente las nubes, estaba tronando, las nubes se movían muchísimo como nunca lo he visto. Hasta ese momento pude entender, hermanos y amigos, que el Señor ha hablado de las señales, de todos los cambios que vienen para esta tierra. Y esto es real.
Y me decía el Señor, los adivinos están confundidos. Solamente mi pueblo entiende lo que está pasando porque son mis juicios. Y enseguida pude ver, hermanos y amigos, a muchas personas que corrían, se resbalaban, caían. En las estaciones de energía habían explosiones. Y enseguida pude ver al Señor que se encontraba sobre las nubes. Ya Cristo viene, mis hermanos y amigos. Ya Cristo viene. Y está declarado en la palabra del Señor en Proverbios 28:5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y el día 30 de septiembre, hermanos y amigos, pude ver al municipio de Paipa, Boyacá, Colombia, nuevamente inundado. Yo pude mirar en esta revelación y vi unas casas, vi unos techos que me parecen tan bonitos en algunas casas, que me llaman la atención. Entonces yo pude ver estos techos y dije, ay, tan lindos estas casas con estos techos. Eran casas campestres, eran casas hermosas. Pero enseguida bajé mi mirada y el agua llegaba hasta antes del techo en estas casas. Hermanos y amigos, es una revelación que el Señor ha estado confirmando en varias oportunidades. Y hermanos y amigos, nos encontrábamos intercediendo y hablando acerca del dolor que le causamos al Señor cuando, conociendo aún la sana doctrina, las personas huyen de la verdadera iglesia de Dios, huyen de la verdad de Dios y quieren regresar a las iglesias y a los lugares donde hay oscuridad. Esto es muy triste, hermanos y amigos, porque sabemos que lo que está en riesgo son las almas. Y enseguida el Señor me permitió tener una experiencia luego de esta conversación que tuvimos, viendo unos triángulos y algunos rectángulos, varias figuras en un mover especial, algo celestial. Y yo pude fijarme en esta imagen, deleitándome. Estas figuras se encontraban armoniosamente ubicadas, unas dentro de otras, simétricamente elaboradas en colores pasteles hermosísimos. Y dije, oh, qué lindo es esto. Yo me maravillaba, hermanos, mirando estas figuras y como esperando que más venía, porque estaba viendo algo tan maravilloso que sabía que era algo celestial, que era algo hermoso de parte del Señor, que solamente Él puede elaborar con su creatividad, con su hermosura. Viendo también un gran cordón que unía todas estas figuras. Se entrelazaban a través de un cordón, era algo muy lindo. Y en mi corazón le pregunté al Señor qué era esto. Y Él me habló, hermanos y amigos, y me dijo, es mi iglesia. Es mi verdadera iglesia que está en mi orden. Y lo que yo digo, eso hacen. Ellos hacen mi voluntad. Hacen mi voluntad, me dijo el Señor. Y mientras me encontraba aún maravillada de este escenario, de esta imagen tan hermosa, hermanos y amigos, mientras aún estaba en este deleite, empecé a ver un gran escenario tan oscuro, pero tan oscuro, que las personas no se veían claramente, sino que se veían como sombras. Entonces, estas personas parecía que estaban en un lugar como una iglesia. Multitudes de personas. Y ellos saltaban. Entonces empecé a darme cuenta que ellos estaban adorando aparentemente. Veía cómo estas personas
saltaban y de verdad ellos creían que estaban alabando a Dios. Pero me sorprendió este escenario tan oscuro, tan tenebroso. Y había un púlpito y habían personas allí en el púlpito, pero ellos también estaban en oscuridad. Todo el lugar era muy oscuro, solo podía ver las sombras de las personas. Enseguida vi que algo los alumbraba, era una luz anaranjada. Entonces miré fijamente, pensando de dónde venía esta luz, cuando me sorprendí de que lo que les alumbraba eran las llamas del fuego del infierno, hermanos y amigos. Estas personas se encontraban en condenación, hermanos y amigos. Vemos cómo hay personas que corren a las iglesias grandes, porque ven luces, sonidos, hasta humo, increíble, hermanos y amigos. Una situación muy contradictoria con lo que se debe vivir en las iglesias de Dios. Pero en estas iglesias les permiten a las personas vivir, vestir y hablar y hacer las cosas como quieran, totalmente lejano a la palabra de Dios, donde dejan el cumplimiento de esta hermosa y maravillosa palabra que es el mismo Dios, y la santidad la dejan a un lado. Y allí, en esos lugares, están corriendo hacia estos lugares están corriendo muchas almas desprevenidas, desorientadas, y están entregando sus vidas y las vidas de sus familiares a la gran condenación. Hermanos, el Señor es todopoderoso y su palabra es clara, su palabra tiene cumplimiento aún más en este tiempo. Yo quiero decirte, hermano y amigo, si tú estás pasando por una prueba, por una situación difícil en tu vida, no desmayes. Continúa orando al Señor, continúa en la buena batalla de la fe, porque seguramente el Señor pronto te responderá. Y mientras estés en oración, el Señor te va a dar fuerza, te va a dar ánimo, te va a dar una esperanza, porque Él es nuestra fortaleza. Y es mejor, hermanos y amigos, que tú estés preparado, que tú estés preparada en este tiempo, porque todo lo que viene pronto es muy fuerte. Muchas personas que dicen ser cristianos negarán a Cristo. Negarán su fe por lo fuerte de los sucesos que vienen. Porque muchos rostros quedarán demudados ante lo que van a ver. Pero si tú en este tiempo, aunque tengas luchas, aunque estés pasando por pruebas, si tú buscas al Señor, Él te va a fortalecer, Él te va a abrazar y te vas a preparar para lo que viene. No desmayes, porque nada de lo que ocurra en este mundo vale la pena como para dejar al Salvador, al único que te puede abrazar, al único que te puede salvar. Gloria al Señor. Y hermanos y amigos, queríamos comentarle que hemos tenido algunas dificultades al publicar las actividades de la iglesia en la web, pero sabemos que las bendiciones que vienen son aún más grandes para nosotros y para todos aquellos que están en este momento haciendo parte de este ministerio, acompañándonos, siguiéndonos. Y ante todo siguiendo al Señor, porque Él es el que vive y reina. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza, toda la adoración. Pero perseveren, hermanos y amigos, perseveren en todas estas dificultades. Perseveremos, porque pronto obtendremos esta corona de gloria. Y está escrito
Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y hermanos y amigos, hay un llamado del cielo a ayunar. Ayunar 40 días en arrepentimiento y súplica al Señor por la protección para su pueblo, por lo que ha de venir sobre la tierra. Hermanos y amigos, con la ayuda del Señor iniciaremos este ayuno el día martes 12 de octubre. Quienes deseen unirse a este ayuno de clamor, hacemos extensa esta invitación y estaremos orando por el fortalecimiento y la unción. Hermanos y amigos, tendremos periodos de oración según el Señor nos guíe para estar en contacto con las personas que van a participar en el ayuno. Les estaremos informando previamente.